mercado potencial extranjero es necesario analizar también la situación política, que incluye la estabilidad de un gobierno, el clima político, el nivel de nacionalismo, el riesgo económico en aspectos como el control de tipo de cambio, los impuestos y los precios, así como el nivel de fomento a la inversión extranjera, el manejo de asuntos externos, etc. Factores políticos que incidieron en las empresas en Ecuador en la década de los 80 y los 90. En los años 90 del siglo pasado se impuso en Ecuador el neoliberalismo como paradigma económico modernizador, como resultado de la aplicación de las políticas de ajuste macroeconómico que venían desde la década anterior. Según los postulados neoliberales, el Estado ecuatoriano mal administra sus recursos, de manera que es necesario impedir su excesivo intervencionismo y abrir las economías al libre mercado internacional. Se trataba de diseñar políticas económicas de extroversión, dado que para un país del tercer mundo como Ecuador, la apertura a la economía mundial es el único medio para aumentar el ritmo y la calidad del crecimiento nacional. Estos postulados fueron recogidos por economistas ecuatorianos graduados en Harvard y otras universidades norteamericanas que accedieron a puestos de privilegio en la política nacional desde la década de los 90. Con el triunfo del conservador Sixto Durán Ballén en las elecciones presidenciales de 1992, Ecuador entró de lleno a un esquema neoliberal. Se intentó controlar la inflación de manera adecuada y se elaboraron leyes sobre modernización del sector público que implicaba restarle poder al Estado en el control de áreas estratégicas y abrirse a un programa de privatizaciones según las directrices del FMI y los organismos internacionales. En esta década relevaban mayormente las entidades privadas que las públicas. Uno de los nuevos renglones que impulsaron los gobiernos neoliberales desde los 80s fue la industria del camarón o camaroneras, que alcanzó cifras considerables dentro de las exportaciones no petroleras. Después de unos años, la crisis del sistema bancario que colapsó en 1998 causó como efecto en las incidencias políticas empresariales el fracaso de la política monetaria y crediticia que implementó el régimen de turno, lo que repercutió en el sector público y privado. Los efectos negativos de la crisis acarrearon un mayor índice de pobreza, salidas del país de cientos de miles de personas, fugas de capitales empresariales, desconfianza en el sistema de entidades financieras nacionales, a lo que se sumó el impacto inicial de la dolarización. El otro.